Animales no solamente los monos, también tienen los roedores y otros que pueden pasar al humano de cierta manera y ahí propagarse, es lo que se estaba viendo. Es originario de República del Congo, donde es una endemia, donde no produce casos demasiado llamativos. Sí, por supuesto, produce muerte en las personas que tienen una inmunidad baja y se ha extendido a otras zonas del África porque hay una subespecie nueva y ya ha llegado a otros países. Se han detectado casos en Argentina y por eso la OMS llama a una alerta para estar preparado ante cualquier eventualidad de los casos que podrían haber. En el 2022-2023 se vieron en el país un centenar de casos que fueron totalmente curados y no dejaron ninguna suerte de mortalidad, entonces hay que estar atentos. Hablaban de que esta mutación, esta nueva cepa, no sé cómo llamarlo, doctor, es más agresiva. Eso es lo que mencionaba, la que está saliendo ahora. Sí, se estaba hablando del clado 1, que es el que es más agresivo y es más contagioso. El clado 2 es el que no es tan agresivo en sí, ni tan contagioso. Y se habla que en América no llegó el clado 1. Se habla más de los que están en África, los que están con las mutaciones más agresivas. Hay un clado 18 también que es casi todavía no fue diagnosticado. Entonces tenemos que estar atentos ante la eventualidad de los casos que podrían ser. Ahí tenemos que hablar de los casos sospechosos, los casos probables y los casos confirmados. Y como sospechosos tenemos que tener en cuenta una aparición de ciertas lesiones parecidas a unas lesiones alérgicas que tienen unas vesículas que son como ampollitas. Esas vesículas se extienden en todo el cuerpo. Esta nueva variante aparentemente inclusive en la cara está manifestándose más ahora también. Y después esta como agua que tienen las vesículas se convierten en lesiones un poco más espesas. Eso revientan y quedan después como una costra. Eso puede acompañarse de fiebre, dolores musculares, un dolor intenso de la espalda principalmente, un decaimiento del estado general y los ganglios inflamados que nos están diciendo que podría ser el caso de un mpox. Eso es un caso sospechoso, ¿verdad? Eso ya es probable cuando hay un eventual contacto con alguna persona que ha tenido estos síntomas 21 días antes o ha habido un viaje a las zonas endémicas 21 días antes. Y se confirma esto con los estudios laboratorios por los cuales hay, como hacíamos antes el hisopado en estos laboratorios, ahora hacemos el hisopado de las lesiones por esa metodología del PCR. Ahora, cuando hablaba justamente de estas características, uno escucha y pareciera similar a una viruela normal, ¿verdad? Para los que ya tuvimos viruela en alguna oportunidad de niños o de adolescentes, uno escucha eso y es similar. Para aclarar, en el 80 se erradicó, ¿verdad? Se eliminó de la faz de la tierra la viruela como tal. Varicela, lo estaba comparando con la varicela. Con la varicela, es llamativo y parecido a la varicela. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy importante, entonces hay que acudir por eso justamente. Hay casos de herpes, ¿verdad? El famoso fuego San Antonio, hay los fuegos en la boca, también el herpes, entonces hay que diferenciarlos de ellos, hay que tener mucha atención. Y la alerta que dice la OMS justamente para que el personal de salud pueda informar cuando haya una posibilidad de una sospecha de un caso. Entonces por eso es importante que la gente sepa también, no espere mucho y acuda lo antes posible, porque implica ciertas cosas y cuidados que tenemos que tener. La transmisión, doctor. La transmisión es por un contacto estrecho, ¿verdad? Antes se decía que era por contacto sexual, pero más que nada por lo estrecho de la convivencia con esa persona, porque tenemos lesiones en la piel, que eso puede quedar por la ropa, por ciertos utensilios que en contacto con la piel de la persona puede ocurrir la transmisión. Transmisión de la saliva, secreciones también que tenemos, inclusive las secreciones también, se habla de secreciones también vaginales inclusive que están en estudio, pero es más por el contacto estrecho de esa persona. No es como el COVID que uno empieza a estornudar y toser y ya sí o sí uno se contagia. Es por un contacto frecuente de esa persona con la otra persona. Por eso se llama mucho que cuando tenemos estos casos le aislemos a la persona. Y la medida de siempre, que es el lavado de manos, evitar utilizar iguales utensilios, por ejemplo, tomar tereré en ronda, compartir el vaso y compañía. Entonces, es para tener en cuenta y principalmente con gente que aparentemente tenga los síntomas.
Totalmente. Doctor, nosotros le agradecemos siempre su guía en este tipo de casos. Le pedimos también a la gente que no entre en una especie de psicosis por absolutamente todo, porque si no, de alguna manera genera también esa angustia, sino que estar atentos. Claro, hay que estar atentos y ante la primera duda de alguna lesión en la piel hay que ir a la consulta. Eventualmente se hace un estudio epidemiológico, se ve si qué pasa y vamos a llegar a la conclusión de que es no tiene un tratamiento específico, entonces un aislamiento y va curándose solo. Aunque la gente tiene que seguir cuidándose, la alimentación, las horas de sueño, la práctica de alguna actividad física, para de esa manera levantar las defensas. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros continuamos con más.